Más reacciones en el orden de Latinoamérica sobre esta noticia en Medio Oriente, cuando la Cancillería argentina condenó a través de este comunicado el ataque de Israel al campo de refugiados más grande de la Franja de Gaza y se sumó a la postura que tiene Chile, Bolivia y Colombia. Argentina reconoce a Israel el derecho a su legítima defensa. Sin embargo, dice este comunicado, nada justifica la violación de los derechos internacionales humanitarios y la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados sin realizar distinción alguna. Así manifestaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y frente a esto que ha dicho la Cancillería argentina, la DAIA condenó hoy estas críticas del máximo organismo de relaciones exteriores argentino contra Israel por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre y ratifica el derecho a la defensa que tiene un Estado democrático ante la brutal ataque que fueron víctimas y que dejó cerca de 1.400 personas fallecidas. Se hicieron a miles de secuestrados, además de 239 personas, entre hombres y mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son justamente de origen argentino. Es momento de diferenciarse de las posiciones pusilánimes y algunos países de la región que han decidido romper relaciones con Israel y condenar su legítimo derecho a la defensa. Y es indispensable que Argentina, al igual que la comunidad internacional, eleve su voz y repudie explícitamente la violencia desencadenada por Hamas, que pretende asesinar judíos y llevar nuevamente al Medio Oriente por el camino de la muerte y la destrucción, según afirmó esta entidad judía. De manera urgente, las autoridades argentinas deben dar muestra de su compromiso en utilizar todos los recursos a su alcance para obtener la libertad de los secuestrados y su pronto regreso a casa. Así agregó este comunicado firmado por Jorge Noblovitz, presidente de la institución, y también Alejandro Suchowicz, secretario general. Saludo de inmediato a Mauro Embe, analista internacional, con quien vamos a actualizar la información de lo que está pasando a propósito de lo que ha dicho Yemen y también esto que acaban de escuchar. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este tiempo con DNews. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, quisiera empezar por este comunicado que ha enviado la Cancillería. ¿Qué lectura tienes al respecto? Bueno, a ver, la Cancillería argentina, al igual que el gobierno nacional, se mostraron, en apoyo a Israel y al pueblo israelí después del ataque atroz de Hamas el 7 de octubre de este año. Y en este caso, en el comunicado, si bien vuelve a decir que repudia el ataque de Hamas y la brutalidad de las acciones del 7 de octubre, pone un pero y dice que condena también la represalia, o el ataque israelí sobre el campo refugiado de Jabalía, al norte de la capital de la Franja de Gaza, Gaza City, que dejó, según el ejército de Israel, muchísimos terroristas eliminados, pero lamentablemente y de manera muy probable también población civil. Tanto que, si bien Israel avisa antes de realizar un ataque para que la población civil se movilice, es el propio grupo Hamas el que lo impide y usa a su población como escudo humano. En este caso, la comunicación de la Cancillería argentina, si bien se pone en línea con lo que han comunicado Chile y Colombia, no fue tan taxativa, sobre todo por la parte donde aclara que entiende el derecho de defenderse y también que repudia los ataques de Hamas. Es como no querían quedar ni mal con uno ni bien con otro, entonces tratan de hacer algo más bien, entendiendo también que son gobiernos, tanto el de Chile como el de Colombia, con los que el gobierno argentino tiene una buena relación. Para contextualizar solamente este tema, es muy importante entender que este campo de concentración no era lo que fue antes y que además ahí se identificó, de acuerdo a inteligencia, que había un líder terrorista, el cual fue el principal objetivo de este ataque, en donde nuevamente Hamas está utilizando a la población como escudo humano.
Exactamente, exactamente. Hamás suele utilizar sobre todo edificios civiles, principalmente escuelas, hospitales, como lugares de escondite, no solo en el edificio, sino en general de manera subterránea, en esos infames túneles que tiene Hamás alrededor de toda la franja, que son tanto de movilización de bienes como armamento y también donde probablemente estén la mayoría de los rehenes. Israel, con información de inteligencia, sabía que había un búnker especial en uno de los túneles donde estaba oculto el general del batallón de Hamás de la parte de Gaza City, sobre todo en Jabalía, que como dije está al norte, y por eso realizó el ataque, por supuesto previamente avisando y alertando a la población civil para que se movilizara. Israel no suele atacar, de hecho no lo hace, a menos que tenga información específica de que en un edificio hay material o ya sea material logístico que ayuda a Hamás. Voy a simplemente decir una cuestión para identificar cómo sabemos que Israel hace esto. Hay muchísimos videos en los que se ve cómo un misil israelí destruye su infraestructura y que está filmando el lugar del ataque alrededor de 5 segundos antes de que ocurra. ¿Por qué pasa esto? Porque Israel justamente avisa dónde va a atacar. Si no avisara, la probabilidad de que alguien filmando 5 segundos antes de manera exacta en el lugar es muy baja. Esto nos da la pauta de que Israel avisa a los civiles. Claro, interesantísimo ese punto. Vamos a este elemento que surge a inicios de esta semana y es la declaratoria de Yemen de guerra en contra de Israel. ¿Quiénes son los hutíes? ¿Qué papel van a tener de aquí en adelante en esto que sigue incrementándose en la tensión en Medio Oriente? Bueno, los hutíes son un grupo rebelde, terrorista, en este caso chiita, como bien informaban antes de entrar en esta entrevista. Es un grupo que participa de la guerra civil de Yemen a partir de 2014, cuando hicieron un golpe de Estado y tomaron el control de Sanaa, la capital, y es un grupo extremadamente cercano a Irán, al igual que lo de Hezbollah en el Líbano, la Yihad Islámica Palestina y Hamás dentro de la Franja de Gaza y en Cisjordania. Yo creo que los hutíes representan para Irán una de sus distintas puntas en una no es necesariamente limítrofe, como es la península arábiga y también en el sur de la península arábiga y también en el Líbano. Irán utiliza a estos grupos terroristas como proxy o como elementos de acercamiento a sus enemigos, en este caso Arabia Saudita e Israel, para llevar a cabo sus acciones, mientras que no lo hace Irán de manera directa, sí, por supuesto, proveyendo de planificación, armamento y también de órdenes. Porque hay que decir lo siguiente, los hutíes atacaron a Israel, se sumaron, en este caso desde su punto de vista y de su posición, a lo que llaman la resistencia de Hamás, por supuesto por órdenes de Irán, y si no fueron órdenes de Irán, Irán le dio la veña para hacerlo. Digamos, ¿no? Los hutíes están en una guerra que no solo es una guerra civil dentro de Yemen, sino que también son considerados un grupo terrorista y son enemigos de Arabia Saudita, coalición árabe de Arabia Saudita junto a Emiratos Árabes que participan en la guerra. Por eso el lanzamiento no solo de cohetes, no son cohetes en este caso, sino que son, sobre todo por la trayectoria, implican para Israel un nuevo desafío. Porque no son los cohetes de Hamás, son misiles con mayor poder de fuego, mayor distancia, para los que Israel tiene que utilizar un sistema distinto al que suele utilizar. Israel suele utilizar el domo de hierro para defenderse de los cohetes que lanza Hamás, y en este caso utilizó el sistema, en realidad los misiles Arrow 3, que es un sistema son unos misiles que pueden ascender creo que a más de 100 kilómetros de altura, que pueden interceptar cualquier tipo de proyectil, incluso con ojivas nucleares, y cuyo objetivo es destruir justamente misiles crucero. Es la primera vez que se utilizó en este conflicto. Ahora, Irán claramente está moviendo los hilos sin develar su protagonismo a través de estas organizaciones. En el caso de Yemen y quienes han declarado esta guerra, ¿cuál es su capacidad militar? ¿Qué riesgo representan para el Estado israelí de acuerdo a números y de acuerdo al tipo de armamento que están utilizando que tú ya comenzaste a describir? Bueno, a ver, yo creo que si vamos a hablar de los brazos de Irán, en este caso el más poderoso de la región podría ser Hezbollah. No solo porque es más grande el ejército del Líbano, sino que desde el punto de vista israelí, Hezbollah está en un país limítrofe. Los hutíes no. Los hutíes están al sur de la península arábiga y cualquier tipo de ataque que deseen hacer contra Israel también se van a ver inmiscuidos, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita, porque como dije, si bien Arabia Saudita, que se estaba acercando a Israel antes del ataque de Hamás el 7 de octubre, considera a los hutíes un país enemigo y de hecho se considera que fue uno de los que derribó también los misiles que habían lanzado los hutíes la semana anterior contra Israel, al igual que la flota estadounidense. Yo creo que si bien son un enemigo a tener en cuenta, Israel está mucho más enfocado en Hezbollah porque sabe que la probabilidad de que los hutíes puedan dañar
que si bien por supuesto tiene un ejército grande y tienen capacidad de ataque bastante importante, no es tanto como sí lo puede hacer Hezbollah. En este caso Irán yo creo que está jugando con diferentes puntas, una Hezbollah, la otra los hutíes que responden directamente, y por supuesto está utilizando a Hamas para debilitar a Israel. Pero fijemos lo siguiente, si bien declararon la guerra, es muy improbable que haya movilización de tropas porque tendrían que pasar a través de Arabia Saudita para hacerlo, y no lo van a hacer. Israel está concentrado y yo creo que en este momento está más enfocado en una disuasión hacia los hutíes, igual que Saqif, que no opera solo en el Líbano, sino también en el sur de Siria, y sobre todo en el caso de los hutíes, que es lo que nos convoca en este caso, va a contar con el apoyo de la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos en el Mar Arábigo, probablemente también del Reino Unido y de Arabia Saudita. Digamos, es algo que tiene relativamente controlado, aunque por supuesto es una amenaza que no puede descartarse y sobre la que van a dialogar Netanyahu, probablemente dialoguen, ¿no? Netanyahu y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, cuando llegue a Israel en los próximos días. Bien, gracias Mauro Ende. Ahí tienen ustedes un análisis integral de todo, cómo se está moviendo esta guerra, en donde Israel tiene que batirse en varios frentes con este papel que está ejerciendo Irán a través de distintas organizaciones terroristas. Esto es lo que está en juego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.